Ok, queridos, Efesios capítulo 5, si tienen su Biblia ahí. Ok. Tiene su Biblia en Efesios capítulo 5, verso 18 al 22, que es la sección que vamos a estar hablando hoy. Ahora, interesantemente, gracias a Dios, creo que hemos podido aprender un poco más de lo que significa ser lleno, y en alguna medida hemos visto cuáles son las características o cómo podemos visualizar de alguna forma a aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Habíamos hablado las semanas anteriores que había una diferencia entre ser bautizado con el Espíritu o en el Espíritu y ser bautizado, y ser lleno del Espíritu. Habíamos dicho que ser bautizado en el Espíritu, básicamente hablando, es la obra del Espíritu Santo de poner a una persona en el cuerpo de Cristo. Eso según a los Corintios capítulo 12, primero a los Corintios capítulo 12, ahí habla de que es el Espíritu Santo quien coloca a un individuo en el cuerpo de Cristo, llamado a la iglesia, con ciertos desempeños o ciertas funciones particulares dotados por el mismo Espíritu para bendición y edificación de los hermanos. Eso es básicamente ser bautizado, y habíamos dicho que ser lleno básicamente es dejar que el Espíritu Santo domine nuestra mente, nuestro corazón y por ende nuestras vidas. Y en el libro de los Hechos comentamos también que hay momentos particulares en que la iglesia fue llena, y de hecho podemos ver en Hechos capítulo 2 que dice que fueron llenos del Espíritu Santo hasta esperar a la venida del Espíritu Santo. Dice que fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Vimos también en Hechos capítulo 4 como también ayer el apóstol Pedro con Juan orando al Señor con denuedo para poder predicar el Evangelio después de haber sido azotado. Dice que fueron llenos del Espíritu y el Señor vivó sus corazones para seguir haciendo la obra del Señor. Vimos también en Hechos capítulo 6 que los diáconos tenían que tener ciertas cualidades, y una de esas cualidades eran ser llenos. Y te podemos ver a uno de los diáconos en realidad siendo llenos. ¿Se acuerdan? Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó el gran sermón que le costó la vida. Ahí tenemos, lleno del Espíritu. Y habíamos visto básicamente algunas cualidades manifiestas de aquellas personas que son llenas. Y una de ellas vimos que es un corazón lleno de gozo. A tal punto que dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De manera que una persona que está llena del Espíritu Santo tiene un corazón lleno de gozo. Desborda el gozo a tal punto que canta al Señor. Hay una comunión íntima también con el Espíritu Santo y con el Señor, que canta en su corazón, y de su boca solo sale Biblia y alabanzas al Señor, gratitud, de alguna forma podría llamarlo, que es la segunda característica de aquella persona que es llena del Espíritu, dando siempre gracias. La persona que es llena da gracias. Ahora la cosa no dice, yo doy gracias, soy lleno. Sí, la cosa es que dice gracias por todo. Y habíamos hablado que hay tres características básicamente del dar gracias. Uno, dar gracias finalmente se da como por un tema de cumplido, ni siquiera porque se lo merece, ¿cierto? Es por cordialidad. Gracias. Y básicamente para caerle bien a la gente. Y es casi hipócrita de alguna forma, pero es un cumplido. Acá no está hablando de un cumplido, está hablando de un corazón agradecido, porque reconoce y entiende que en un corazón humilde, entregado al Espíritu Santo y guiado por Él, entiende que no merece nada. Entonces su constante gratitud hacia el Señor empieza primeramente por su obra de salvación y se despliega a todas las otras áreas de la vida. Y es una persona que da gracias al Señor por todo. Todas las cosas o todas las bendiciones. Da gracias también, dijimos, por aquellas cosas que el Señor va a hacer. Cree en las promesas del Señor y la agradece, aún sabiendo que no las posee, pero sabe que Dios es fiel y las va a cumplir, que es un gozo o una gratitud llena de esperanza. Y vimos también aquel gozo en medio de la prueba. Y esa es la parte más difícil. En realidad es un momento que a veces la fe se prueba, y ahí dice dar gracias por todo.
Y vemos también, le di el ejemplo de Hechos capítulo 4, cuando el apóstol Pedro con Juan, después de haber sido azotados, dice que estaban llenos de gozo. No sé, la combinación debe ser extraña. Después de haber sido todo dolorido, dice que no se sentían dignos de haber pasado afrenta por el nombre del Señor, y estaban llenos de gozo. Bueno, y ahí tenemos un corazón gozoso en medio de la prueba. Entonces, vimos esas cualidades y muy rápidamente vimos una última, que es la que generalmente en sus Biblias está separada. Dice, sometiéndonos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dije rápidamente algunas cosas muy generales, pero quiero profundizar un poco más y que entendamos qué significa someternos los unos a los otros. Ahora, es interesante notar acá la palabra acá, que es una palabra compuesta. ¿Qué significa? Hay dos palabras que forman una sola palabra, y es una palabra acá que es upo, que es debajo de, y caso, que es poner en orden o disponerse. De alguna forma o la traducción sería poner debajo, y de ahí tiene una implicación que significa estar bajo una autoridad. De hecho, se cita la misma palabra en Romanos capítulo 13, verso 1, que los hombres estén, o los creyentes estén sometidos a las autoridades. En Lucas 7:8 y Mateo 8:9 también se habla de la misma palabra. Ahora, esa palabra era utilizada mayormente, tenía un uso militar que tiene que ver con estar bajo sumisión de alguien de autoridad. Y creo que los que han hecho el servicio o algo entienden de eso, saben lo que significa estar bajo autoridad, ¿cierto? Ahí no era si te gustaba, no, era bajo autoridad, te guste o no te guste. Bueno, esa es la idea, era muy militar la palabra. Pero nuestro texto tiene el sentido de ponerse voluntariamente bajo el otro en amor. Básicamente, cuando dice someteos los unos a los otros, es disponer mi voluntad bajo el otro. Su voluntad predomina sobre la mía. Es un acto de amor que es guiado por el Espíritu Santo, y eso entre creyentes. Ahora bien, aunque en todas las demás actividades que vimos, como hablando, cantando, alabando al Señor y dando siempre gracias, son actividades que reflejan la obra del Espíritu en el creyente, y en donde obviamente estamos activamente involucrados, manifestando la llenura del Espíritu, es algo que tú lo ves ahí. En esta frase, cuando dice someteos, en este caso vemos algunas cosas que debemos considerar al respecto. En primer lugar, podemos ver que el creyente lleno del Espíritu muestra de forma dinámica esa llenura, participando de forma activa en esa obra. De manera que estamos involucrados en la obra del Espíritu, que comienza de forma descendiente a mostrar estas virtudes, vale decir, comienza con algo que se ve hasta llegar a un punto de algo que nace en el fondo del corazón. Algo que se ve, que todos pueden ver, a un punto en que nace de algo que está en el corazón y que es expuesto por el Espíritu Santo. Ahí le sigue obviamente la alabanza, como dije, se ve, después llega la gratitud que nace en un corazón humilde y que por ende entiende que todo lo que tiene y es pertenece a Dios. Y en tercer lugar, y de forma más profunda, esto tiene su fundamento al sometimiento del creyente a la obra del Espíritu Santo en su vida, y que produce sumisión los unos a los otros. Es algo que nace, se fijan, solamente nosotros vemos las evidencias externas, pero eso tiene una profundidad mucho más que lo externo. Es algo que nace de un corazón en realidad que está sometido, entregado, lleno del Espíritu Santo, guiado por las Escrituras, porque ha sido obediente a ellas de forma voluntaria y amorosa a Dios y a su Espíritu, permitiendo así el obrar de Dios en y a través de su vida. Entonces es el Espíritu Santo de forma dinámica, obrando, pero por dentro también hay una área de voluntad del creyente, en que dispuso su corazón para hacer lo que Dios manda hacer. Es algo interesante ahí que pasa dentro del corazón del creyente. En segundo lugar, todo lo dicho nos lleva a entender que si el Espíritu Santo que produce sometimiento los unos a los otros, esto es entre hermanos, considerando a los demás como superiores a mí. Y eso es básicamente sometiéndonos. Coloca al otro en lugar
más prominente. Y en tercer lugar, este sometimiento al Espíritu no solo repercute en relación al creyente, en relación con su iglesia, con su comunidad de creyentes, sino que también repercute en su vida familiar, laboral, educacional, eclesiástica, etcétera, etcétera, etcétera. Repercute en todas las áreas de su vida. No es solo algo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, que obviamente empieza por la iglesia, pero va a empezar a desarrollar ese concepto. Ahí sí. Va a empezar a desarrollar ese concepto en realidad en virtud del matrimonio y de la familia. Ahora, podemos ver obviamente ejemplos de esto cuando leemos ejemplo Primera de Pedro capítulo 2, versos 13 al 15, diciéndonos ahí: someteos por causa del Señor a toda institución humana. Ahí dice, someteos, ¿por qué? Bueno, básicamente por causa del Señor a toda institución humana. Obviamente eso va a ser siempre y cuando la institución humana no vaya en contra de algo que Dios ha dicho. Hasta ahí llega la sumisión de la iglesia a esa institución humana. Porque Pablo también en Romanos 13, 1 al 7, habla de la misma manera, y vemos que el autor de los Hebreos diciendo algo parecido, hablando de no de autoridades civiles, sino de eclesiásticas o de líderes, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces, fíjense que la labor del creyente no solamente tiene que ver con los aspectos civiles, sino eclesiásticos. Y obviamente la palabra que dice pastores en realidad no es pastores, son líderes. Por ahí el autor de la carta de los Hebreos dice: obedeced a vuestros líderes y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Típico de que, ¿por qué tengo que someterme a ellos? Bueno, ahí dice ahí, porque ellos velan por vuestras almas como los que han de dar cuenta. Entonces, en estricto rigor, el Señor dice: ok, Antonio, ¿qué tal Elvira? Paso, next. Pero tú eres responsable de Elvira. Ya. Antonio, ¿qué tal de Nati? 0 y van 2. Ya. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los pastores. Dice ahí: porque ellos velan por vuestras almas, como los que han de dar cuenta. Y eso no sé si es tan amistoso. Yo creo que hay muchos hermanos que quieren ser pastores. No sé si leen estos pasajes. Yo creo que cuando lean los pasajes y no entienden, a lo mejor prefiero dedicarme a otra cosa. Pero Dios dice: ellos dan cuenta. Como dice, como los que han de dar cuenta. Ellos son los que velan. Por lo tanto, la responsabilidad de la iglesia es que lo pueda hacer con alegría. De hecho, si se sigue leyendo el texto ahí, dice que lo hagan con alegría, no quejándose. Así que es una exhortación a la iglesia en realidad, por el mismo punto que hay que tocar acá. Ahora, de esa manera podemos ver que el creyente debe vivir en sumisión. No hablo de hermanas exclusivamente, sino todos los hermanos vivimos en sumisión. Debemos participar de esa actividad. ¿Por qué? Porque eso muestra en realidad que somos llenos del Espíritu. Ahora, eso es característico, querido, de una persona que anda lleno del Espíritu, siendo gobernado por Él. No le es difícil, porque ya se ha sometido a Dios. Es gobernado por Él. Y como es gobernado por Él y sometido a Él ve lo que Dios dice y dice: voy a hacer lo que a Dios le agrada, independientemente de a mí me agrada. Por eso es la voluntad de Dios, es lo mejor, y me someto a su voluntad, me entrego a su voluntad y voy a ser obediente. Ahora, es interesante porque cuando hablamos del tema de sometimiento, creo que hay malos conceptos de sometimiento. ¿Por qué? Porque pensamos básicamente que el creyente debe someter a otro creyente, y es algo que tú debes entender que eso no se hace. El creyente no es responsable de someter a otro creyente. Al contrario, el creyente es responsable de él someterse a Dios voluntariamente. Es una actitud de un corazón sumiso. Y eso es algo que debes entender. Generalmente en consejería, cuando me toca a veces aconsejar a hermanos, y creo que al pastor también le pasa, una de las primeras cosas que preguntamos después que nos explican todo el problema y notamos el problema, es como que decimos: ¿hace cuánto tiempo lees la Biblia?
Yo creo que a veces, no sé si preguntamos bien, yo creo que mejor decimos, ¿hace cuánto tiempo no lees la Biblia? No, si son como hace 4 meses. ¿Y no crees que ese debe ser el problema? Y a veces no creen que ese es el problema. Querido, a veces el problema, aparte, por eso, la base. Tu tiempo de comunión con Dios es la base de llevar una vida creciente en obediencia a Dios. Y digo de leer, no solamente, dice Jesús lloró, se acabó, ya leí. No, es meditar en eso y obedecer a eso, a las cosas que el Señor te va mostrando en su palabra. Es algo que siempre preguntamos. ¿Por qué? Porque generalmente el problema parte por ahí. Ha sido muy, creo, contado con los dedos el caso en que nos han dicho, sí, la he leído. ¿Ya? ¿Y con cuánta regularidad? Porque a veces hay que ser así como los jóvenes, ¿no? Me acuerdo hace tiempo atrás cuando estaba la Connie, yo me acuerdo, y iba a ver a la Connie, la hija de la Anita. Ella iba al colegio y ¿cómo te dio en el colegio? Bien, me decía. Y yo decía, ya, defíneme bien, ¿qué es bien? 4, 5, 5. Es que eso fue bien. Sí, mami, es bien. Esa cuestión es bien, pues más o menos diría yo, más que bien. Y a veces los adultos son igual. ¿Has leído la Biblia? Sí. Y uno creo que con el pastor vamos a preguntar más, ¿hace cuánto tiempo no la lees? Ayer no la leí, anteayer sí la leí, el martes no la leí, pero sí la leí el miércoles, pastor, la leí el miércoles. Y son iguales, solamente que ahora manejan un poco más el concepto, ¿cierto? Y creo que de alguna forma pasa, querido, a veces el problema pasa, y creo que generalmente el problema pasa porque no entienden su relación con Dios y la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos someternos? Sabemos que la persona llena del Espíritu se somete. Es una cosa que nace de su corazón y se va a someter. La pregunta es, ¿cómo? Ahora, fíjate que el texto dice, en el temor de Dios. Ahora bien, para poder contestar esa pregunta, debemos entender un poco lo que significa el temor de Dios. Suena medio raro. Ahora, y eso es lo que, y una de las cosas que hay que preguntar también, ¿qué es lo que Pablo tenía en mente cuando él dice en el temor de Dios? Suena lindo, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice en el temor de Dios? Ahora, la expresión en el temor de Dios aparece por primera vez en Génesis capítulo 20, versos 10 y 11. Cuando Abraham, después de haber engañado a Abimelech diciendo que Sara era su hermana y habiendo sido pillado de alguna forma, podríamos decir, por Abimelech, él dice, y de hecho de una forma, diría de una mala explicación, dice así, el verso, no sé si, ahí sí, ahí sí. En Génesis dice así también Abimelech dijo a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, de manera que la causa, comillas, injustificada, porque en realidad es así, sí. Ahí sí. Injustificada de Abraham fue el hecho de que los de Gerar, en este caso el rey Abimelech, no tenía temor de Dios. Ahora, esta declaración, solamente en esa declaración podemos notar dos cosas. En primer lugar, el temor de Dios está ligado con el conocimiento de quién es Él. Deben entender que generalmente los lugares del entorno de Abraham eran todos politeístas. Decían el temor de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque probablemente no conocían al Dios de Abraham. Y el Dios de Abraham se apareció a Abimelech y le dijo, muerto eres. Y él dijo, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Él me dijo, mi hermana, yo con inocencia de mi corazón y de mis manos he hecho porque él dijo tal cosa. Y Dios en sueño dice, sí, en realidad, y yo te detuve tu mano para que no la tocase. Así que ahora entrega a la mujer porque él es profeta. Y él orará por ti y va a bendecirte para que vuelvas a tu estado como deberías estar. Entonces ahí se presentó directamente Dios a Abimelech
y Abimelech le dejó estar. Por lo tanto hay un conocimiento, y debe haber un conocimiento de quién es él. Y en segundo lugar, hay que vivir bajo sus normas, principios o leyes establecidas por él. Eso significa también el temor de Dios. No solamente un conocimiento, sino también un conocimiento práctico. Y eso se ve obviamente en el transcurso del desarrollo de las Escrituras, en el concepto del temor de Dios. Van a verlo en el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque los insensatos dicen desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De lo que Dios dice. Cómo hay que vivir, qué hay que hacer, cuál es la ley. Ese era el concepto antiguo testamentario del vivir, básicamente seguir los patrones de la ley mosaica, y esa es la voluntad de Dios, es un pacto condicional con Israel, y eso era lo que significaba de alguna forma el temor de Jehová, o el temor de Dios, perdón. Ahora, en segundo lugar, encontramos un concepto similar en las Escrituras, escrito como dije recién, el temor de Jehová. Ahora, aunque es un concepto concordante con el anterior, con el temor de Dios, describe de forma más específica al Dios de Abraham como Jehová, como el autoexistente, el eterno. Ya le pone un nombre, no solamente el Elohim, no como el Dios, sino como el Dios autoexistente en sí mismo, y es aquí donde encontramos más concordancias con lo dicho anteriormente en Proverbios capítulo 8 verso 3, capítulo 9 verso 10, capítulo 14 26, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos proverbios que hablan del temor de Jehová. Ahora bien, cuando hablamos del temor de Dios en el Nuevo Testamento, hay otros pasajes que mencionan esto, como ejemplo Romanos capítulo 3 verso 18, tomado de una cita del Antiguo Testamento, dice que los hombres impíos, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no es que no conozcan a Dios, no le interesa a Dios. No consideran los caminos de Dios, no hay temor de Dios. No hay esa reverencia hacia quién es Él. En 2 Corintios capítulo 5 verso 11 también hay una referencia, y capítulo 7 verso 1. Y en nuestro texto, en Efesios capítulo 5, verso 21, de manera que cuando Pablo habla de que el creyente debe someterse en el temor de Dios, implica o quiere significar que debe vivir entendiendo quién es Dios, qué es lo que Dios desea del creyente y cómo debe rendirse en obediencia a Dios, que lleva a servir a los demás en un sometimiento voluntario. En otras palabras, él entiende quién es Dios, y bajo ese concepto, él se somete a los hermanos porque sabe cómo es Dios y sabe lo que Dios quiere. Eso significa en el Señor, o en el temor de Dios, considerando una reverencia primeramente, si bien considerando al Señor de por medio en lo que Él está haciendo. Ahora, en tercer lugar, la expresión que aparece traducida en sus Biblias como el temor de Dios en realidad no comunica todo lo que el texto dice, porque en realidad literalmente la traducción sería en el temor de Cristo. No está la palabra Zeus ahí, que sería Dios, sino Cristo. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque tiene obviamente su concepto en el Antiguo Testamento como en el temor de Dios o en el temor de Jehová. De manera que lo dicho por Pablo está básicamente lo que estoy diciendo, básicamente es establecer la conexión que el creyente tiene con el Espíritu Santo en su misión a las Escrituras, sino que también en relación con Cristo por la obra de su Espíritu, y eso por medio de que el creyente tiene una mente llena de la mente de Cristo, y eso lo lleva a ser obediente a Él. En otras palabras, cuando dicen el temor de Cristo, está diciendo Cristo es Dios, porque estoy ocupando la misma expresión del temor de Jehová, pero la está aplicando a Cristo. En simples palabras, Él es Dios. Entonces, cuando considera eso, debe entender que si bien Él es Dios, el creyente asume y entiende que lo que está haciendo es bajo el temor de Cristo, entendiendo las palabras de Cristo, lo que Él dijo, lo que Él es y lo que Él quiere con el creyente. Ahora, cuando un creyente vive en esa condición de entrega y sumisión al Señor, le será más fácil someterse a los demás, y en particular a aquellos que están más cerca suyo y lo conocen mejor. Aunque usted dice, no lo creo. Bueno, sí, es verdad. Porque ya se ha sometido al Señor, se ha sometido a su Espíritu, y todo lo que está haciendo ha sido guiado por Él, entonces le va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque está dejando que su vida sea llena del control de Él por medio de las obediencias a las Escrituras.
De manera que Pablo aplica esa actividad que es producto del espíritu de la vida de los creyentes, comenzando con en este caso con las hermanas creyentes, particularmente con las casadas. Ahora, aquí no me eche la culpa a mí, calma, Ricardo. Entonces, no, ahí dice casadas. Yo no metí el texto estaba ahí. Mira lo que dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, si tiene algún problema con ese pasaje, yo no lo escribí, a mí no se me ocurrió, eso lo escribió Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Así que si tiene un problema, pregúntele al Señor: Señor, ¿por qué dejaste eso ahí? Él lo dejó ahí. Y mira lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, una traducción literal del texto sería: las casadas a sus propios maridos como al Señor. Mi señora, cuando le dije eso esta semana, me dijo: sí que todos estos años me he sometido en vano. No, esas cosas no entienden. Aunque no esté en el texto, estén sometidas, es algo que se induce por el verso anterior, cuando dice: someteos los unos a los otros. Pablo lo que está haciendo es aplicar esa realidad del vivir del creyente lleno del Espíritu a las casadas. Dice, básicamente, una casada que está siendo guiada por el Espíritu Santo es una casada que está sujeta a su propio marido como al Señor. Eso está diciendo. Vamos a decir, si tiene problemas con eso, no es problema mío, eso yo no lo escribí. Ahora, aunque la expresión aquí estén sujetas, que aparecen, o son básicamente las casadas estén sujetas, que aparecen en el texto, fue añadida o incorporada en nuestras Biblias, obviamente basada en el texto anterior, mostrando la relación que tiene la obra del Espíritu, la vida de la hermana, en este caso de las mujeres, en un sentido familiar, en este caso es del matrimonio, porque no hay un verbo principal en este verso, sino que se establece una relación. Si hay otro texto que comunica de forma clara la responsabilidad de la mujer, por si acaso, si usted llega a pensar, es que ahí no está el texto, dice estén sujetas, le voy a mostrar un texto que sí. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí está. Eso está ahí desde hace tiempo, está ahí. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Ahora quiero explicar lo que no es sumisión. Sumisión no es no dejar a la esposa dar su opinión. Por si acaso. No es que llegue a la casa y la esposa dice: tengo una idea, ¿sabes qué? Voy a hacer eso. Y la esposa la escucha y dice: creo que no te va a ir, cállate, sométete. No, eso no es la labor de la esposa. Ahí no dice: esposo, somete a tu esposa. No, dice: las casadas, sométanse. Por lo tanto, ahí nos está diciendo que la esposa no puede dar opiniones. La esposa puede opinar. Tiene todo el derecho de opinar. Obviamente la decisión que la toma el hombre. Pero la esposa puede decir, puede opinar, y el hombre puede escuchar y considerar en realidad si tiene razón. A veces yo creo que las mujeres aterrizan malas ideas que los hombres. Nos gusta soñar de vez en cuando, planes, proyectos, y la mujer dice: se quiere matar. No, nos quiere matar. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres son más aterrizadas. Entienden mal las cosas que podrían pasar. Como a veces no. A veces son más locas. Pero en lo general, las mujeres son más aterrizadas en la realidad. Ahora, cuando pasa eso, fíjate que ahí dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor, como conviene al Señor. Es Colosenses capítulo 3, verso 16. Ahora, entendiendo eso, podemos ver que la sujeción que la esposa debe, según Efesios capítulo 5, está limitada. Manda a la esposa a sujetarse, sí, pero esa sujeción está limitada. Y dice, y la esposa dice que bueno, gloria a Dios, sí, a su propio marido. A su propio marido. A su marido. ¿Se explica? Ahora, eso no significa que no debe someterse en ningún momento a temas pastorales, porque el texto dice: someteos los unos a los otros. Lo que Pablo está haciendo ahora, está aplicando eso en temas familiares. Pero ahí dice que la sujeción de la esposa es hacia su propio marido, no al marido de la hermana de al lado, no, a su propio marido.
Ahora bien, la palabra propio, que aparece ahí, significa aquello que es propio de uno y por implicación, aquello que es privado o separado para uno. De manera que el marido es para la mujer, o en este caso su esposa, es de su propiedad, de su posesión y de su pertenencia. No es de nadie más. Por eso dice su esposa, su esposo. Me gusta algo que dijo John MacArthur, lo anoté y dije, está buena esta cosa, lo voy a anotar, lo voy a dejar ahí porque me gustó. Él dice, hablando de eso, lo que hemos estado hablando, dice así: esposos y esposas por igual deben tener un sentido mutuo de posesión, así como una actitud mutua de sumisión. Se pertenecen el uno al otro en una igualdad absoluta. El esposo no posee a la esposa más de lo que ella lo posee a él. Él no tiene superioridad y ella ninguna inferioridad, así como alguien que tiene el don de enseñanza no es superior al que tiene el don de ayudar a otros. Una lectura cuidadosa de 1 Corintios 12, del 12 al 31, mostrará que Dios ha diseñado a cada persona para desempeñar un papel único en el cuerpo de Cristo, y la actitud constante y activa que gobierna todos esos papeles y sus empalme y mezcla es un cambio aún más excelente en el amor. En el amor. En otras palabras, no es que mi esposa sea más que yo o yo sea más que ella, no tiene nada que ver con eso. Es una entrega de sumisión mutua. Nos doblegamos mutuamente. Si sé que ella tiene razón, una persona, un hombre que entiende su relación con Dios, dice, ok, es verdad, la embarra. O sea, no es que ella sea superior, al contrario, ahí vemos obviamente la obra del Espíritu en forma muy gráfica. El hombre no es perfecto y la mujer no es perfecta. Por eso en realidad nos necesitamos el uno al otro y nos pertenecemos el uno al otro. Es algo íntimo, pero también es algo que no es el uno sobre el otro, al contrario, es algo que se ve muy marcado en las Escrituras. De manera que digo que la sumisión de la esposa está limitada en sujeción a su marido, como también se explica en Colosenses 3:16, cuando dice sujetados a vuestros maridos. Ahora, en segundo lugar, es interesante notar que es labor de las mujeres ancianas ayudar y enseñar a las más jóvenes a esa labor, a ser sujetas. ¿Sabías eso? Es labor de las ancianas. ¿Enseñar a quién? A las más jóvenes a cómo amar a sus maridos y ser sumisas. Tito 2, 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira, o sea, una mujer que no se sujeta a su marido, ¿qué está haciendo? De forma práctica está blasfemando lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Eso dice, ¿para qué? Para que la palabra no sea blasfemada. Una mujer que no quiera someterse es una mujer que no está siendo guiada por el Espíritu. En realidad su carne floreció y se cree que Highlander es inmortal y saca su espada. No, querida, eso no es la labor de una mujer cristiana. Ahora, fíjate que pensemos en el caso de mujeres cuyos esposos no son creyentes. Típico, ¿cierto? ¿Y qué pasa si viene una hermana que no es creyente, y su esposo no es creyente? Y Dios el hombre. Esos hombres odiosos, pesados, no son muy amorosos. ¿Qué debe hacer la hermana? ¿Se tiene que separar? No. Mira lo que dice el texto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2 dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra, o sea, son incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice, wow, ¿qué?
Bueno, Pablo ahí dice, yo no lo agregué, vuelvo a decir, yo no puse eso. Pedro dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo? Sin palabra. Y creo que eso para una mujer es difícil. Porque siempre tiene algo que decir en contra de. Una que dice, ¿cuál que hace la mujer? Sin palabra, debe ganarse a su esposo, ¿cómo? Con su vida. Su vida debe ser una vida que refleje, que sea respetuosa y casta, cuidadosa de su hogar, de su familia. Esa debe ser la vida de una persona que tiene, o en este caso de una hermana que tenga un esposo incrédulo. ¿Para qué? Para que el incrédulo al ver esa vida, vea a su esposa y diga, algo le pasó. Algo cambió en ella. Ya no era así. Y se ha ganado sin palabra por la conducta de esa mujer. A veces creo que los hermanos dicen, que se separen. No, uno necesita separarse. El hermano debe entender su responsabilidad, eso sí. De manera que una esposa que está llena del Espíritu es una mujer que es sumisa, querida. Y eso se va a ver en tu vida porque entiende que esta es la voluntad de Dios. Fíjate que en todos los textos que vi sobre hablando de las mujeres, de hecho, 1 Corintios capítulo 14, dice que la mujer aprende en silencio y que le pregunta a su esposo en casa. Sumisión. Y que, ¿por qué? Pablo entiende un principio, y hay un principio que marca, hay un orden establecido por Dios. Y ¿cuál es el papel de la mujer? Ser sumisa. Como dije, sumisa no significa no dar opiniones. Significa que aunque no esté de acuerdo con la opinión del hombre, ¿qué va a hacer? Te apoyo. Aunque no esté de acuerdo, no te apoyo. Esto se dice, pero eso es incongruente. Sí, con la naturaleza caída es incongruente. Pero con la naturaleza que tenemos en Cristo, sí se puede. No necesita saber todo, necesita saber y comprender que su mayor responsabilidad es agradar primero a Dios y después a su esposo. Y esa es la cosa que la esposa debe entender. En segundo lugar, una mujer llena del Espíritu no solo es sumisa, sino que eso lo hace como al Señor. Yo creo que cada vez que entramos más, yo creo que las mujeres por dentro están clavándose algo en el corazón y dicen, ¿pero por qué, Señor? Le dice como al Señor. Lo cual nos muestra la actitud de sumisión de la esposa. La actitud de una mujer llena del Espíritu no solo llevará así sumisión voluntaria, sino que eso lo hará sabiendo que es la voluntad de Dios y es Él a quien primeramente quiere agradar sin importar o condicionar la conducta de su esposo. No le importa. No le importa si su esposo entiende, es bueno, es amoroso, es que no le importa. Lo que a ella importa es que quiere agradar a Dios y lo va a hacer con gozo. Fíjate que si hubiese dicho ahí, pero si su esposo es... Ay, no dice nada, dice la mujer debe dedicarse a ser responsable de su actividad. Como después vamos a hablar del hombre. Yo creo que las van a decir gloria a Dios, pero ahora debe entender su labor. ¿Cuál es su labor? Ser sumisa. ¿Cómo al Señor? ¿Cómo es sumisa con el Señor? Bueno, así debe hacerlo con su esposo. La pregunta entonces es, ¿cuál es la causa, la razón principal que debe mover a la esposa para su sometimiento? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debo hacerlo, Señor? ¿Cuál es la razón que me das para hacerlo? Bueno, Dios, mira, fíjate que Dios es tan bueno que te da la razón, la motivación que debe moverte a ser sumisa, y es que este es el orden que Dios estableció desde Génesis hacia adelante. Hay un orden. Pablo coloca eso en Corintios capítulo 11, verso 3, porque dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden. Entonces, ¿qué es peor? En realidad, que nosotros seamos cabezas de las mujeres, o que Cristo sea la cabeza nuestra. Es lo mismo, es como decir que velan por vuestras almas, de algo parecido, ¿no, Señor? ¿Por qué tu esposa no hizo eso? Señor, yo le dije, mentira, no te preocupaste. Bueno, cada uno tiene su rol.
No es que la mujer sabe más o sepa más, no tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con roles. Cada uno tiene su rol en la familia y ahí obviamente cada uno tiene su rol. Y este mismo argumento es lo que lleva el apóstol Pablo a decir que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, sino que estar en silencio en una congregación donde hay hombres. De manera que él dice, de hecho, porque Adán fue creado primero y después Eva. Bueno, al mismo punto, orden. Y ese es el argumento que más utiliza el apóstol Pablo, hay un orden. Dios estableció un orden y ese orden es la base. La mujer debe ser sumisa porque hay un orden. Como el varón debe ser sumiso a Cristo, la mujer debe ser sumisa a su esposo. Se supone. Ahora, si vemos nuestro texto, dice ahí, porque el marido, en Efesios capítulo 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahí tienes otra razón, y de hecho la razón principal, de acuerdo a nuestro texto, es que el esposo es la cabeza funcional de la familia. Si tú le preguntas a Dios, ¿por qué debo someterme a mi esposo? Bueno, Dios te va a decir, porque él es la cabeza funcional. Yo lo puse bien, no a ti. Pero Señor, no es lo justo, no es lo correcto. Yo creé primero a Adán y después a Eva. ¿Me entiendes? Tú eres ayuda, no eres cabeza. Y a veces creo que la mujer malentiende eso, quiere ser cabeza. Querido, tú no eres cabeza, tú eres ayuda. Ayuda, tú ayudas. Y eso es algo que tampoco a los hombres les gusta entender. Creen que la mujer, más que ayuda, ya parece burro. No es burro. Es ayuda. La mayor carga que la tiene, el hombre. El hombre debe gozárselo. Yo me gozo en eso, me gusta cansarme. Cuando no me canso me siento frustrado y esta cuestión está fome. No me aburro. ¿Por qué? Porque aunque uno llega cansado, sabe que es su responsabilidad y la quiere hacer con cosas. ¿Por qué? Yo creo que no hay hombre que no le gusta ver a su familia riéndose. A mí me encanta. Me encanta ver a mi esposa y a mi hijo felices. Y si puedo verlo más felices, gloria a Dios. Si puedo sacrificarme más, gloria a Dios, lo voy a hacer más. ¿Por qué? Porque es mi labor como hombre, como así la labor de mi esposa, es ser ayuda. ¿En qué me ayuda? En hartas cosas. Más de la que la quisiera. Pero la primera creo que es la más importante, una de las importantes, de un pequeño. Y ya con eso me ganó. De un pequeño. Yo a veces el pequeño he estado esta semana con el pequeño, a veces me dan ganas, cállate. Y ahí está todo el día. Los 365 días del año, día y noche, con el mismo pequeño. Wow. ¿Te fijas? Entonces en realidad, querido, eso es ayuda. Y hace la parte que yo no alcanzo a hacer. Y que tampoco podría hacerla como ella la hace. ¿Te fijas? Pero no puede hacer todo. Por eso es ayuda. Querido, la mujer, dice ahí, la mujer debe entender que su esposo es cabeza. Y usted debe ser sumisa a la cabeza. De su opinión con humildad, con amor. No te va a ir bien, no te va a ir bien, te va a ir mal. Estas son las razones. Da todas las razones, hermano, no hay problema. Pero deje que su esposo tome la decisión con gozo. Si se va a equivocar, equivóquense juntos. No hay mejor experiencia que ver cuando una pareja fracasa juntos, porque aprenden juntos a levantarse. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque la mujer entiende, fracasamos. No es que fracasó, te dije que no era así, porfiado. No, la mujer no debe ser. Yo a veces pienso que la mujer no entiende. Cuando una esposa dice eso de su esposo, en vez de ayudarle, mejor no le pregunto más sin su opinión, porque si me va a ir mal, tu culpa, ¿no? Yo creo que la mujer debería entender, fue bueno participar de esto juntos. Crecimos juntos, caímos juntos, nos paramos juntos. Porque son un cuerpo, ¿o no? Son un cuerpo. Y no hay mejor cosa, querido, que saber que si caemos juntos, también nos levantamos juntos y aprendemos. ¿Te fijas? Entonces la mujer dice, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
En otras palabras, si el Señor ha puesto al hombre como la cabeza federal, Cristo es nuestra cabeza, ¿cierto? Como iglesia. Y lo que hace una mujer sometida al Espíritu, al someterse a su marido, es mostrar la imagen de una iglesia que se somete a su Señor. Y no hay cosa más hermosa que ver a una iglesia así. Una iglesia que se somete a su Señor. Y no hay cosa más hermosa que ver una mujer, esposa, que hace exactamente lo mismo, reflejando la obra de Cristo por su iglesia, y en este caso la obra de la iglesia hacia su Señor, hacia su Cristo. ¿Quieres saber más? Vamos a seguir la próxima vez. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos anima, Señor, a entender que ser lleno del Espíritu no solamente tiene que ver con un área eclesiástica, Señor, sino con un área muy práctica como lo es la familia. Y, Señor, cuántos problemas se evitarían entre matrimonios, entre hijos, Señor, entre padres, si entendieran que todo pasa por la llenura del Espíritu, por entender que necesitamos de ti cada día, necesitamos conocerte cada día y decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieres para hacer tu voluntad. Señor, tan necios somos muchas veces, Señor, pensando que podemos hacer las cosas lejos de ti. Y más diversas veces, Señor, nos puedes para darnos cuenta, para decirnos que en realidad no hay nada que pudiéramos hacer sin ti, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.